Domingo 1 de enero del año 2023, fiesta de nuestra Madre María, Reina de la Paz. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Los pastores se fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de los que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues después del anuncio que el ángel hizo a los pastores, que lo podemos recordar un poco, estos echaron a correr a toda velocidad, a toda prisa, al encuentro de Jesús. Esto es un signo de las almas llenas de sabiduría, y los pastores tenían esta alma llena de sabiduría. Las cosas entre el alma y Dios, cuando se abre una puerta, no admiten demora. Hay que entrar por esa puerta cuanto antes. Y los pastores nos enseñan cómo responder a Dios. Recordemos que se le había anunciado el ángel: os ha nacido un Salvador. Los pastores, acordaos, tenían sus rebaños, los vigilaban de noche en turnos. ¿Por qué los vigilaban? Pues porque los pastores, se sabía, entre ellos eran algo así como ladrones, se robaban las ovejas, los rebaños, unos a otros, y por eso iban en cuadrillas, y mientras unos dormían, otros vigilaban, para que no les asaltaran, digamos, otros, pastores que eran amigos de lo ajeno. Justamente por eso, porque los pastores tenían esta fama, eh, de que incluso pues había violencia entre ellos. Cuando vigilaban, no vigilaban, en fin, tendrían ahí sus palos o lo que fuera con el que defenderse, quizá también alguna arma, en fin, algún cuchillo o algo parecido, ¿no? Sí, y por eso, porque vivían en esta violencia, digamos, permanente, pues tenían prohibida, en cuanto impuros, la entrada en el templo, ¿no? Bueno, pues los pastores, mis queridos, representan ¿a quién? A los que somos conscientes de nuestra impureza interior, la impureza que llevamos dentro de pensamiento, de palabra y de obra. Representan. Ellos son la mecha humeante. ¿Qué mecha humeante? Pues vamos a leer este texto de Jeremías, que nos va a dar mucha alegría leer este texto. Perdón, Jeremías no, de Isaías. Isaías tiene 4 cánticos directos acerca del Mesías, llamados del siervo de Yahvé. Leemos el primero de ellos, la primera parte nada más. Es el capítulo 42. He aquí mi siervo a quien yo sostengo. Es Dios que habla de su Hijo, al cual va a sostener a lo largo de toda su vida, porque toda la maldad de la humanidad representada en personas concretas del pueblo de Israel cayó sobre él. No porque fueran peores que los demás, sino porque el hombre, cuando vive o bien lejos de Dios, o bien de perfil ante Dios, creyendo que cumple, pero cumple solamente consigo mismo, pero no con Dios, con su palabra, digamos, desborda de esta maldad, de una forma o de otra. Entonces dice: aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictaré ley a las naciones.
No vociferará ni alzará el tono, no hará oír en la calle su voz como los charlatanes, ¿no? Caña quebrada no partirá y mecha mortecina no apagará. Mecha humeante. Los pastores nos representan a todos. Mechas humeantes. eh, en unos totalmente al descubierto, como digo los pastores, todo el mundo sabía que robaba. Los otros, con mejor apariencia, no digo ahora, pero cuántas veces hemos robado la gloria a Dios. Hemos robado la buena honra del prójimo hablando mal de ellas. Aunque sea verdad, pero tú no eres juez, tú no eres quien para decir que aquella persona X hizo esto o hizo lo otro, o se lleva mal con su marido, o se lleva mal con su mujer, o que se engañó a no sé quién. Es que no eres quien para quitar la fama de los demás. Si Dios quisiera quitar la fama de los demás, los haría morir de un infarto, entonces no quedaríamos ni uno, no quedarían ni los caracoles. ¿Quién eres tú para suplantar a Dios cuando Dios no lo hace? Bueno, mechas humeantes. Los pastores sabían que eran mechas humeantes. Sabían que por su condición, por su forma de ser, pues tenían, en cuanto a impuros públicos, prohibida la entrada en el templo. El problema es los impuros privados, los que nadie lo sabe. Ni siquiera las personas que son impuras lo saben porque están tan creídos de sus obras, que todo el mundo sabe también, que piensan que esto no va con ellos. ¿Qué creéis? ¿Que el fariseísmo es propio de Israel? Es propio del corazón humano. No estoy acusando a nadie, estoy diciendo cuál es nuestra realidad cuando nos ponemos de perfil ante aquel que nos puede poner en la verdad. Jesús con su santo evangelio. Jesús con la palabra va sondeando, ¿no? Va sondeando por dentro con su palabra y nos descubre quiénes somos. Lo descubre sin asustarnos. Lo descubre sin, no sé, ¿cómo diría yo? Sin desmoralizarnos. Es un descubrimiento con la mano en nuestra mano diciendo, tranquilo que te estoy sosteniendo. Tranquilo que yo te estoy sosteniendo. He venido porque eres así. Si no fueras así, si hubiera muchos hombres que creen que son buenos igual que tú, no tendría necesidad de venir al mundo. Pero he venido porque el hombre es así. Bueno, por lo tanto, nada de desánimo. Jesucristo nació porque somos así. Nació por amor. ¿eh? Nació por amor a ti y a mí. ¿Y qué amor? Este amor de vernos engañados por el demonio, que encima nos hace creer que somos bastante buena gente. Como no matamos ni robamos, pues somos buena gente. Y el demonio nos tiene totalmente, digamos, en su puño, como él quiere y de la forma que él quiere. A los pastores no los podía tener igual. ¿Por qué? Porque los pastores, haciendo barbaridades, sabían que las hacían. Sabían que hacían barbaridades. Y por lo tanto, ellos son la mecha humeante en la cual nos tenemos que mirar. Porque Dios no se escandalizó de los pastores. Algunos podía haber herido a otros, incluso matado. Jesús no se escandalizó. Eran hijos de su violencia, hijos de su pecado. Y por lo tanto fue al encuentro de ellos por medio del ángel. La mecha humeante. Todos los santos empezaron por ser mechas humeantes. Unos manifiestamente por la vida depravada que vivieron, algunos de ellos, San Pablo, San Agustín, San Carlos de Foucault, en fin, bastantes de ellos, bastantes de ellos. Una vida depravada por completo. Otros, una vida de impureza de corazón solapada, hasta que Dios les visitó y se dieron cuenta de quiénes eran. Bueno, los pastores representan la mecha humeante, que así fue como nos encontró Dios. Nos representan a nosotros. ¿Y qué hicieron los pastores cuando
les visitó Dios por medio del ángel. ¿Qué hicieron? ¿Qué actitud tomaron? ¿Qué decisión tomaron? ¿Eh? Os ha nacido un Salvador. A veces, pues, para preguntar a gente, por ejemplo, ¿no? Hablemos ya del tiempo de Jesús. Jesús, que significa Salvador. ¿Con qué desdén les miraban los fariseos a Jesús? ¿Cómo? Un Salvador para nosotros, con lo buenos que somos. Hombre, por favor. Necesitamos un Mesías que nos libre al pueblo de los romanos. Pero qué Salvador ni qué narices. Y estamos todo el día en el templo y damos eso y hacemos ayunos. Nunca lo entendieron. Y cuidado, porque hay un área de nuestro corazón que tiende a este fariseísmo. Lo digo como prevención, como médico de almas. Lo digo porque yo sé lo que ha habido en mi corazón durante mucho tiempo. Por lo tanto, no es una acusación, es una manifestación para que Dios pueda intervenir. Los pastores no se defendieron cuando dijeron, os ha nacido un Salvador, porque sabían cómo eran por dentro. Al menos en gran parte sabían cómo eran por dentro. Tenían asumido que no podían entrar en el templo. Tenían asumido que era la escoria de Israel. Lo tenían asumido. Y otros pecados más que no vienen ahora al caso. ¿eh? Pero escucharon con el oído abierto. Os ha nacido un Salvador. Y la prueba de que actuaron con toda la podedumbre que podían tener, actuaron como vírgenes sabias. Sí, como vírgenes sabias. ¿Cómo se entiende el cambio que dieron los pastores? De estar vigilando, incluso con armas, aunque fueran rudimentarias, sus ovejas, porque eran sus pertenencias, a dejarlas al aire libre, a expensas de los ladrones, eran sus únicas pertenencias, con tal de encontrar al Salvador. Ya miramos a los pastores de otra forma, ¿no? Sí, tenemos que aprender de ellos. Tenemos que aprender de ellos. Dejaron las ovejas, echaron a correr al encuentro del Salvador. Eso queda un poquito como memorial, ¿no? Como imagen de los pasos que tenemos que dar cuando la palabra de Dios viene a nosotros. Tenemos que reaccionar diciendo, ha llegado el momento. Los pastores, que no podían entrar en el templo, representan las 5 vírgenes prudentes, vírgenes sabias, con las lámparas encendidas. Sí. ¿Por qué con las lámparas encendidas, Padre Antonio? ¿Llevaba una lámpara? Todos tenemos esta lámpara en el corazón. El problema es que esté apagada por falta de aceite. ¿Y por qué me dice lámparas encendidas? Pues como leemos en el Evangelio, en este anuncio del ángel a los pastores, dice que mientras estaban, a ver, un momento que no me equivoque, sí, dice que había en la comarca unos pastores, estoy leyendo Lucas 2, del 8 en adelante. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor les envolvió en su luz. El fuego de Dios, su luz. La palabra es la luz verdadera, es el fuego verdadero. Entonces no había luz eléctrica, por lo tanto vamos a entender bien, ¿no? Que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y empezó a iluminar a los pastores. Y ese fuego se hizo palabra. No temáis. Os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor, el Mesías, el Salvador. Bueno, ¿qué hicieron los apóstoles? Podría haber dicho, bueno, mira, somos 8, ¿vale? Luchamos a suertes. 4 se quedan con el rebaño y 4 vamos al encuentro del Señor. No.
No, era demasiado grande la promesa como para dejarla a echar a suertes. Dejaron el rebaño y fueron al encuentro de Jesús. Eso es. La luz les envolvió y ellos no rechazaron la luz. La luz se hizo palabra, os ha nacido un Salvador. Y ellos se movieron con la fuerza y con la sabiduría de esa palabra. Y la mesa humeante se convirtió en una hoguera. Quedaron envueltos por la palabra de Dios, que es su fuego. Palabra y fuego aparecen a lo largo del Antiguo Testamento como en cierta frecuencia como sinónimos. El fuego de la boca de Dios, la palabra de la boca de Dios, prendió en sus corazones. ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, bueno, mira, esperamos la noche entera aquí, después nos vamos ahí a nuestras casas, metemos el rebaño en los apriscos y después, eso, desayunamos primero, porque tenemos mucho hambre, y después ya sí, a eso de las 11 de la mañana vamos a Belén, vamos a buscar ahí al niño que ha nacido. No. Las cosas de Dios, cuando se demoran así, nunca se hacen. Nunca se hace. ¿A que tenemos la experiencia de eso? Claro que sí. Es aprovechar el momento y la ocasión, la puerta abierta para entrar por ella. Por eso fueron vírgenes sabias, vírgenes prudentes, fueron al encuentro de Jesús con la hoguera en el pecho, con la palabra hecha fuego dentro de ellos. Hay un paralelismo precioso entre los pastores que, envueltos por la luz de Dios, repito, es el fuego de Dios, envueltos por la luz de Dios, se abrazaron a esa luz, escucharon la palabra y fueron al encuentro de los pastores, es decir, fueron al encuentro de Dios, es decir, obedecieron a Dios. Y la conversión de San Pablo. Es impresionante ¿cómo diría yo? Lo original que es Dios. Por una parte coge lo peorcito de Israel. Los pastores, ya os he dicho por qué, no vamos a insistir. Lo peorcito a los ojos de los hombres. Y escoge también lo mejorcito a los ojos de los hombres. El gran doctor de la ley, Pablo de Tarso. Gran doctor de la ley. Encumbrado en el Sanedrín. Encumbrado hasta con permiso de los sumos sacerdotes de ir a detener cristianos fuera de Jerusalén, incluso hasta Damasco. Que tenían que recibir un permiso escrito para poder hacer eso ante las autoridades romanas. Pues, ¿cómo fue la conversión de San Pablo? Pues en sus signos, muy parecida a los de los pastores. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9. Lo vamos a leer. ¿Cómo fue esa conversión de San Pablo? Los pastores fueron visitados por la luz, por la palabra, y echaron a correr. ¿No es cierto? Pues vamos a leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Leemos desde el capítulo 1. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes, ¿por qué? Porque le daban espasmos cada vez que veían judíos que se hacían bautizar en Jerusalén ante la predicación de los apóstoles. Entonces, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, como os he dicho antes, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraban algunos seguidores del camino, el camino de Jesús, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Tan listo para hacer barbaridades, tan listo, tan doctor, para llegar ahí hasta Damasco, detener a hombres y mujeres, sacarlos de sus familias, de sus hijos. ¿Qué sustento podrían tener después sus hijos? Tendrían que vivir de alguien que les pudiera ayudar. No, San Pablo no pensaba en eso.
Pensaban que había que cumplir la ley sí o sí, y que Jesús era un impostor. Bueno, ¿qué pasó? Aquí ya entramos en la similitud entre Pablo y los pastores. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Exactamente igual que a los pastores. Les envolvió una luz. Y Pablo le rodeó una luz. Es lo mismo. Fue envuelto por la luz de Dios. ¿Eh? Y a continuación, igual con los pastores, la palabra de Dios. Los pastores envueltos por la luz de Dios y la palabra. Os ha nacido un Salvador. Os doy una buena noticia. Os ha nacido un Salvador. Aquí en San Pablo, la voz de Dios. Saúl, Saúl, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, Pablo entendió muy bien que la luz y la palabra iban juntos. Y dijo, esto es algo gordo, esto no es un accidente, esto es un desmayo, esto no es que me haya dado, qué sé yo, que ha tropezado el caballo, no, no, aquí hay algo muy serio. Y por primera vez fue humilde en su vida. ¿Quién eres, Señor? Por primera vez. Humilde los pastores nos parece normal porque, como eran pastores, pues no, porque hay pobres que son tremendamente orgullosos. Por lo tanto, esa respuesta no es muy válida. Hay pobres que matan a otros pobres por 4 gallinas. Cuidado, que esto se da todos los días, desgraciadamente. Mirad, el hombre sea quien sea, como no tenga la palabra de Dios dentro, sea el hombre más rico del mundo, el más pobre del mundo, es capaz de todas las barbaridades habidas y por haber. Pablo, desde su altura, entró en la humildad. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es tremendo, ¿no? Esto es muy bonito también, ¿sabéis por qué? Porque Pablo podía haber dicho, no sé quién eres, Señor, pero yo no te persigo a ti. Yo persigo a unos hombres y mujeres que dicen que son cristianos, que tal, tal. Y Jesús ya sabe, lo que haces a uno de estos más pequeños hermanos míos, me lo estás haciendo a mí. Pues, ¿por qué me persigues? Esto es para cuando hablemos mal de alguien, cuidado, que Jesús te va a decir, ¿por qué hablas mal de mí? Mirad, la palabra es la cátedra de la sabiduría para entender nuestro corazón. ¿A que nunca habíamos pensado en eso? Que lo único que Jesús dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Cuando estaba persiguiendo a unos pobres y mujeres que creían en él, y sin embargo Jesús, ¿me estás persiguiendo a mí? ¿A que nunca pensamos que cuando hablaste mal de uno o de otro, estabas hablando mal de Jesús? Y que Jesús se te puede parecer igual que a Pablo y decirte, ¿por qué me persigues? ¿Y sabes por qué Jesús no se te aparece como a Pablo y te dice, ¿por qué me persigues? Porque está utilizando a un pobre hombre llamado el Padre Antonio Pavía, que soy yo, para decírnoslo a vosotros y a mí. Cuando hablamos mal de alguien, Jesús nos está diciendo, ¿por qué hablas mal de mí? ¿Veis como siempre tenemos motivos para crecer en la santidad? Padre, ¿qué está diciendo? Que cuando Dios nos ilumina por pecados que nunca habíamos reparado su alcance, nunca habíamos reparado el alcance de hablar mal de alguien, es porque nos quiere hacer crecer más todavía. Es decir, está pendiente de nuestro crecimiento. Y hoy permite esta catequesis. Y hoy permite que tú la oigas. Y como os he dicho otras veces, es la primera vez en más de 40 años de sacerdocio que hago esta explicación. Que hago, digamos, como diría yo, este punto catequético. Cuando hablas mal de alguien, es Jesús el que te dice por qué me persigues, por qué hablas mal de mí. Es la primera vez que lo digo y es en este momento que se me acaba de iluminar. Es lo que llamamos partir la palabra.
No, no sufras, te lo va a dar a ti también. Ponte, ponte, ponte. ¿eh? Ponte a leer la palabra de Dios, escuchar catequesis una detrás de otra. Va creando esto en ti, de parte de Dios, este don de partir la palabra. Bueno, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, entra a la ciudad, se te dirá lo que debes de hacer. Aquí Pablo entra en una humildad profundísima. Pablo, que ha hecho siempre lo que ha querido hacer, creyendo que estaba bien, pero a él nadie le ha mandado, nunca nadie. Él ha hecho lo que tenía que hacer siempre. Él ha decidido, él ha cortado por aquí y ha cortado por allá. ¿eh? Y decidió que tenía que ir a Damasco y fue a Damasco pidiendo los documentos de acreditación ¿eh? ante las autoridades de Sabanco para detener a cristianos. Siempre hizo lo que creía que tenía que hacer. Pero era él el que decidía siempre. Él era el que decidía. Por eso nunca entendió la palabra de Dios, nunca entendió las profecías del Mesías. Porque ante la palabra él decidía. Ante la palabra él decidía. Y por eso nadie se convierte. Y por eso, bueno, no he querido decir eso, perdonad. Pero me entendéis por dónde voy. No hay conversión posible cuando ante la palabra decides tú lo que es la palabra, lo que coges y lo que no coges. Lo que es para ti, lo que no es para ti. Y la interpretas como tú quieres, según la perversidad de tu corazón. La palabra de Dios es eterna. Y deja que Dios te la aparta y te cambie el corazón. Y Pablo se dejó llevar. El que había mandado sobre tanta gente se dejó llevar por sus acompañantes. Y le llevaron donde ese tal Ananías, aquel a quien iba a meter en la cárcel. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, etc. Fue donde él. Pablo iba en busca de Ananías, que indudablemente era uno de la gente, digamos, líderes de la comunidad cristiana de Damasco. Era uno de ellos. Iba por él, y sobre todo iba por los líderes, porque metida en la cárcel la cabeza, lo demás un poco se le diluían poco a poco. Eso pasa en todas las persecuciones, como sabéis. Y tuvo la humildad de presentarse ante Ananías. No preguntó más. Se quedó ciego. El que había mandado sobre tantas y tantas personas, había tomado decisiones de lo que había que hacer y no había que hacer, se deja llevar por sus subalternos, se deja conducir, ciego como estaba, al encuentro de Ananías, aquel a quien Pablo iba a meter en la cárcel. Padre, qué bonito. Si no te pasan cosas parecidas, es porque a lo mejor tú no quieres, porque a un discípulo del Señor, de etapa en etapa, nos pasan cosas muy sorprendentes. Con los tibios no pasan esas cosas. Pero cuando nos tomamos en serio ser discípulos del Señor, estas cosas parecidas, sorprendentes, nos pasan ¿para qué? Para decirnos, no temas, yo estoy contigo. Hay días que tienes oscuridades, hay días que tienes tinieblas, hay días que te da la impresión de que la fe es algo que no tiene ni pies ni cabeza, esto del cielo, esto de Dios, esto de la salvación, esto de que las almas resucitan, esto de que no temas, yo estoy contigo. Y de vez en cuando nos pasan cosas sorprendentes que nos recuerdan todas las cosas sorprendentes que nos han pasado anteriormente desde que iniciamos el camino del Señor. Sí, estas cosas nos pasan. Bueno, pues hemos visto esta semejanza entre Pablo y los pastores. Pero vamos a ver otra semejanza. Y aquí es una semejanza
de un personaje que vivió varios siglos antes que San Pablo y los pastores, el profeta Jeremías. ¿Qué pasó con el profeta Jeremías? ¿Hay alguna semejanza? La hay, claro, y la vamos a ver. Vamos a ver la semejanza entre los pastores y, y Jeremías. ¿Eh? Pues bueno, empezamos viendo la vocación de Jeremías. Está en el capítulo primero, ¿no? Evidentemente, del libro de Jeremías. Dice así, capítulo primero, versículo del 4 en adelante. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en esos términos. Está hablando Jeremías en primera persona. Antes de haberte formado, yo en el seno materno te conocía. Ya sabía la misión que te iba a dar. Igual que nosotros, que caminamos en el discipulado, ya Dios había previsto para nosotros ese discipulado, para ser luz de las gentes, luz del mundo, porque no hay discípulo que no sea luz del mundo. De mil maneras, cada uno con la misión que tiene o el carisma que tiene. Y antes de que nacieses te tenía consagrado. Profeta de las naciones te constituí. Y Jeremías dijo, uy, 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 Señor, has apuntado mal con la de gente lista que hay en Jerusalén, gente que tiene más estudios que yo, gente más buena que yo, gente más valiente que yo me acobardo ante todo. Ay, 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 Señor, pero hombre, y además, oye, es que no te das cuenta de una cosa, ¿eh? Jeremías dando lecciones a Dios, ¿verdad que sí? Así somos todos cuando invitamos algo que nos dice el Señor, sí. No puedo, porque mira, soy casi tartamudo. Pues parece ser que no hablaba muy bien Jeremías. Dice, ay, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Tartamudo no, pero vamos, no, en fin, no tenía facilidad de palabra, ¿no? Y le dijo a Yahvé, no digas soy un muchacho, pues donde quiera que yo te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que yo estoy contigo. Alargó Dios su mano, tocó mi boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca, etcétera, etcétera. Los predicadores del Evangelio predicamos porque el Señor pone palabras en nuestra boca. Y cuando predicamos sin que el Señor ponga palabras en nuestra boca, decimos una tontería detrás de otra. Dejamos hambrientas a las ovejas. Lo digo así. Predicamos desde las palabras que Dios pone en nuestra boca. Así es. Eso lo vemos en el Evangelio, pero no es el momento, porque ya me salgo de la predicación de hoy. Son palabras que Dios pone en el corazón y que del corazón salen por la boca. Y por eso en la resurrección de Jesús, al final, podéis ver en el capítulo último de Lucas 24, hacia el final, que Dios abrió la mente de los discípulos para que comprendieran las Escrituras. La palabra mente, como se traduce en la Biblia de Jerusalén, no es la más adecuada porque la palabra mente en el lenguaje de Israel tiene varios significados. Sería abrió el espíritu, abrió el corazón, que lo tenían cerrado totalmente, abrieron el oído para que comprendieran las palabras y a partir de ahí, como dice el Salmo, la boca del justo predica la sabiduría porque lleva en su corazón la palabra del Señor. ¿Lo veis cómo todo se cumple? Bueno, pues Jeremías predica con esa promesa, se queda muy contento. Hombre, qué bien. O sea que en fin, aunque no sea yo muy listo y en fin, no haya estudiado tanto la ley y la Torá como los demás escribas y fariseos, o sea, tú me das el don de poder predicar a Jope, que me voy a quedar. Me van a poner una avenida en Jerusalén, avenida del profeta Jeremías, por lo bien que predicó. Predicó desde el Señor directamente, sin necesidad de estudiar. Qué bonito, se me va contentísimo Jeremías, contentísimo. Y llega un momento que le va de mal en peor porque la palabra de Dios choca con el corazón del hombre. ¿Qué dice Jesús al Padre? Capítulo 17, creo que es versículo 14.
de Juan. Ve a los discípulos, ve la persecución que viene sobre ellos y habla con el Padre para que les cuide. Y les dice, les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado. Ahí está. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios que estará siempre en confrontación con la sabiduría del mundo. Y cuando tú expones la sabiduría de Dios, serás perseguido por la sabiduría de este mundo, es decir, hombres y mujeres concretos que viven esta sabiduría. Y cuando viene esa persecución, en vez de llorar como una Magdalena, da gracias a Dios. Porque has llegado a un crecimiento como discípulo del Señor, discípulo, discípula, que ya eres digno, ya eres fuerte para cargar con la persecución. Eres lo suficientemente fuerte o digno, que significa lo mismo, para afrontar la persecución. Bueno, Jeremías llega un momento que no puede más y un día dice, me parece a mí, Señor, que voy a hablar un poco claro contigo, ¿vale? Te voy a hablar claro. Jeremías 20, 7 en adelante. ¿Qué piensa Dios cuando un hombre dice voy a hablar claro con él? Hombre, entre eso, y aquel que se derrama emocionalmente diciendo lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras, Señor, para hacer lo que le da la gana, y esto pasa un día sí, otro también, pues prefiere a Jeremías. ¿De acuerdo? Bueno, pues exactamente, le pide cuentas al Señor y le dice, me has seducido, Dios mío, y me dejé seducir. Ay, cuando me dijiste, pondré mis palabras en tu boca, ay, Dios mío, me empecé a elevar yo por encima de todo el mundo porque tenía tus palabras en la boca. Me has agarrado y me has podido. Y cuando empecé a predicar, ¿qué pasó? He sido la irrisión cotidiana. Todos me daban. Cada vez que hablo es para clamar, atropello, para evitar expolio. Es decir, anunciaba que Israel iba a ir cautivo a Babilonia por haber pisoteado la palabra de Dios y haber seguido los dictados de su corazón. Un corazón habitado por Satanás, ya veréis cuáles son los dictados. ¿Y por qué habitado por Satanás? Porque el corazón del hombre está para ser habitado. O está habitado por Satanás o por Dios. Bueno, así que dijo la palabra de Yahvé, con la que me sedujiste, Señor, ha sido para mí oprobio y burla cotidiana. Así que me planté y dije, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Hablar en nombre de Dios es hablar su palabra. Hablar en tu nombre es lo bien, lo bueno que eres, lo bueno que has hecho las cosas, lo bien que has hecho. Exactamente. El yo por aquí, yo por allá y yo por el más allá. Exactamente. Muy bien. Y cuando decide eso, ¿qué le pasa? ¿Qué dice? Había en mi corazón algo así como un fuego ardiente. El fuego que envolvió a los apóstoles. El fuego que envolvió a los pastores. El fuego, la luz, que envolvió a Pablo. Jeremías lo tenía dentro de su corazón. El fuego de Dios con su palabra, prendido a mis huesos. Y aunque yo trabajaba para ahogarlo, no podía. ¿En qué sentido? Sabía que podía arrancar ese fuego de su corazón. ¿Por qué este momento de silencio? Porque estoy pensando en Judas. Dios me libre de hablar mal de él y de nadie. Pero quizá Judas, cuando prefirió el dinero, las 30 monedas, al discipulado, arrancó el fuego de su corazón que Dios iba sembrando a los apóstoles. No quiere decir con eso que Judas se haya condenado. ¿Por qué? Porque eso ningún hombre nacido de este mundo lo puede decir, ni siquiera el más santo de los santos. Esto le toca solamente a Dios. Y no sabemos cuál fue el último instante de Judas, incluso cuando se ahorcó. Por lo tanto, nada de hacer de falsos profetas anunciando lo que a ti no te corresponde, ni a mí, ni a nadie. Ni a mí, ni a nadie. Ni de Judas, ni de nadie. Ni de Judas, ni de nadie.
Bueno, pues fuego en el corazón de Jeremías que le mantuvo en la fidelidad. Fuego en los pastores que comenzaron un camino bellísimo de fidelidad. No podéis escoger a Dios y el dinero. Dejaron el dinero de lado, que eran sus ovejas, y fueron al encuentro de Dios. Fuego en San Pablo. La luz dentro de él y dijo, me he equivocado de punta a punta. ¿Quién eres, Señor? Aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Qué bonito es. Y se dejó conducir y se dejó instruir por aquel a quien iba a meter en la cárcel. Estas son las cosas que hace Dios. Estas, queridos míos, son las cosas que hace Dios. ¿Y por qué insisto? A ver, si lo hizo con los pastores, no lo va a hacer contigo. Padre, usted no conoce mi vida, la conoce Dios, yo no tengo por qué conocerla. Y si Dios conoce tu vida y por una serie de casualidades o coincidencias estás escuchando esta catequesis, es porque te está llamando al discipulado, que ya lo eres, hombre, ya lo eres. El que aguanta al Padre Antonio Pavía 5 catequesis seguidas, está ya más que crecido el discipulado. ¿De acuerdo? No hay ninguna diferencia entre Jeremías y tú. No hay ninguna diferencia entre San Pablo y tú. No hay ninguna diferencia entre los pastores y tú. Los tres fueron envueltos con la luz y con el fuego de Dios. Si no, no estarías escuchando esta catequesis. A lo mejor te llegaría por parte de algún amigo, pero dirías, no tengo tiempo para escucharla. Pero bueno, yo ahí no me meto porque no soy juez. Pero quiero decirte eso, ¿no? ¿Eh? Bueno, Jeremías, ¿no? ¿Qué os parece, volviendo a Pablo, esta confesión que hace? Las confesiones de Pablo son preciosas. Nacen desde la curación que Dios le hizo. A ver, antes he metido la pata. Una persona recibe la catequesis y dice, no tengo tiempo para escucharla, no soy quien para decir eso, no soy el dueño del tiempo de nadie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, retirar lo que he dicho. No soy dueño del tiempo de nadie, o a lo mejor esa persona que dice que no tiene tiempo es porque ya tiene el corazón muy visitado por Dios. Por lo tanto, no soy quien para haber dicho eso. Bueno, y me alegro de haberme dado cuenta a tiempo. Bueno, pues la primera carta a Timoteo, Pablo habla de lo que Dios ha hecho con él. Y voy a insistir, porque no creo que aquí nadie haya hecho las barbaridades que hizo Pablo, incluido participar en la muerte de Esteban y muchas cosas más totalmente reprobables. Pues Pablo hace esta confesión bellísima. Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al darme este ministerio. A mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero encontré misericordia, porque obré por ignorancia en mi infidelidad. La ignorancia, ¿qué ignorancia? La misma que vio Jesús en sus verdugos. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Es que encima creen que están haciendo bien. Creen que están actuando bien, pero están matando a un impostor, a un blasfemo, a un mentiroso, a un loco como yo. Es lo que ellos creen. Les han inducido a creer en eso. Perdónales, no saben lo que hacen. ¿Y todavía tienes miedo de tus pecados? ¿Todavía eres tan cortito de tener miedo por tus pecados? ¿Y cómo salgo de la ignorancia? Con la sabiduría de Dios. Sabiduría es sinónimo de palabra en la escritura, en la espiritualidad bíblica. La sabiduría del Evangelio es tener la mente de Jesús. Así termina San Pablo el capítulo 2 de su primera carta a los Corintios sobre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Termina diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo.
Es decir, tenemos la sabiduría de Jesucristo. Todo esto hace Dios por nosotros. Todo esto hace Dios por nosotros. Encontré misericordia. Seguimos con Pablo. Porque obré por ignorancia, perdón, en mi infidelidad. Lo llama por su nombre, infidelidad. El pecado por antonomasia en el pueblo de Israel. La sumisión a los ídolos, la infidelidad. Y así es como se llama San Pablo. El que se consideraba antes, acordaos del capítulo 3 de la carta a los Filipenses, intachable con respecto a la fidelidad, intachable con respecto a la ley. Capítulo 3, Filipenses, de 6 en adelante, creo. Digo creo porque ya me quedan solo 15 minutos. Lo buscáis. Lo buscáis. Ignorancia en mi fidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí. Fue mayor la gracia que su pecado. Y la gracia desplazó al pecado. Y la gracia arrancó de cuajo el pecado de forma que no existe más. No queda como cuenta por pagar. Os lo he dicho muchas veces. Padre, el purgatorio son para aquellos que no han alcanzado, no han crecido como discípulos de Jesús. Lo que el mismo les da una cosa que otra, esto por aquí, esto por allá, y nunca han sondeado su corazón. Pues quizá para eso habrá purgatorio. Pero para los que entramos en esta dinámica de Pablo, por ejemplo, que es la de todos los discípulos del Señor, no os preocupéis, no va a haber purgatorio. Si después de todo lo que hizo Pablo, por sus pecados, hubiera purgatorio, estaría todavía quemándose el cogote, hombre, el purgatorio. Se fue al cielo directo. Y tú también, y yo también. Hayamos hecho lo que hemos hecho. Qué bien que lo hemos hecho. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y el amor en Cristo Jesús. Es cierto y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Ay, Pablo, cómo no enamorarnos de este hombre, que era machista, pobrecito, eso es poca cosa. Esos son pelitos a la mar comparado con lo que nos está diciendo él. Ahora, el mayor de todos los pecadores soy yo. Y no lo dijo en privado a unos confidentes. Lo dijo en una carta que lo iba a leer todas las comunidades primitivas de Jerusalén. O de la iglesia primitiva, porque había comunidades en Corinto, por ejemplo, ¿no? O en Filipos. Y en tantos otros lugares del Imperio Romano. Y esas cartas se leyeron en todas esas comunidades. Por mi fidelidad. Es cierta, digna de ser aceptada por todos esta afirmación, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. A veces encontramos personas que dicen, bueno, sí, yo ya, sí, tengo la edad que tengo, pero a veces pienso que podría ser sacerdote, pero ¿cómo puedo yo ser sacerdote con lo malo que he sido, con lo malo que tal, con la edad que tengo? ¿Qué pasa? ¿Has pecado más que San Pablo? No, entonces, ¿de qué vas? ¿De qué juegas? ¿Tienes miedo? Eso ya es más normal, que tengas miedo. Los sacerdotes somos hombres muy débiles cuando entramos en el sacerdocio. Por lo tanto, compartimos el mismo miedo de aconsejar mal, de actuar mal. Pero cuando entramos en el camino serio del discipulado, ese miedo se acabó. Vamos creciendo y creciendo. Y los pecados pasados los ponemos igual que San Pablo. Obramos por infidelidad, pero ya estamos en las manos de Dios. En cuanto nos hemos abrazado a la palabra y la palabra fuego nos ha abrazado a nosotros, eso ya no queda ni siquiera para el recuerdo. Porque si Dios no se acuerda de ellos, ¿quién eres tú para acordarte de tus pecados? Si Jesucristo no se acuerda ya de tus pecados, como no se acordó de los de Pablo, nunca le echó en cara a Pablo nada,
¿Por qué tú te vas a acordar? ¿Qué te has creído que eres? A veces son excusas para no dar los pasos. Yo, padre, es que sí, podré ser sacerdote, pero es que he sido tan pecador. Son excusas para no obedecer a Dios. ¡Ánimo! Por supuesto, déjate aconsejar por un director espiritual, pero que tus pecados no sean un impedimento. No, porque el demonio los puede utilizar como excusa para no dar el paso de servir a Dios como evangelizador, como sacerdote. ¿De acuerdo? ¿Se puede ser evangelizador sin ser sacerdote? Pues claro que sí. Hay muchos evangelizadores que no son sacerdotes y yo los conozco. Hay muchas evangelizadoras, mujeres, solteras y casadas, que conozco. Evangelizan de una forma maravillosa, extraordinaria. Sin ir más lejos, esta comunidad María Madre de los Apóstoles, de la cual Dios me permitió ser pastor, sacerdote. Muchas de ellas son mujeres, solteras o casadas. Y la evangelización que está haciendo esta comunidad, no solamente con las catequesis estas que hoy, sino de otras muchas formas, por medio de los WhatsApp, llega a muchísimas personas. Y si hablo 1 millón de personas me quedo corto, porque se los pasan después unos a otros, a grupos y grupos y más grupos. Si tuviéramos en cuenta nuestros pecados, esta comunidad no existiría. Por eso de no soy digno, no. No. Esas son excusas de quien no quiere ponerse en manos del Señor a su servicio. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación, continúa Pablo. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia fue para que en mí primeramente manifestase Jesucristo toda su paciencia, la misma que manifiesta contigo y conmigo. Bueno, ¿no conocíais eso de San Pablo? Hay cosas impresionantes, bellas de San Pablo en la Escritura, y de Jeremías, y de Isaías, y de Moisés, y de San Pedro, y de los apóstoles. Que quizá nos estamos perdiendo para dejar estas fuentes de agua viva, porque por pequeños pozos de agua estancada como el de la Samaritana. Ahí lo dejo para que uno sepa escoger. Pablo, que habla de infidelidad, pero que encontró misericordia. Pablo no piensa que vaya a ir nunca al purgatorio, porque ha encontrado la misericordia de Dios. Esto vale para ti y vale para mí, ¿vale? Vale para todos. Esto es lo que tenemos que anunciar, Esto es lo que tenemos que anunciar. Esta maravilla. ¿Y qué hace Pablo cuando dice que predica el Evangelio? Al final me enrollé con San Pablo, pero será porque Dios quería que San Pablo tenía que hablarlo hoy en la línea de los pastores, porque se dejó envolver por el fuego de Dios y con su palabra, igual que los pastores. Por tanto, estamos en línea de semejanza. San Pablo, que desde entonces no quiere vivir más que para anunciar el Evangelio de Jesús, que pasó naufragios, asaltos, cárceles, latigazos, todo, nada le impidió predicar, nada, nada, nada. El amor era más fuerte. Predicamos el Evangelio porque el amor es más fuerte. Pasamos vergüenza por el Evangelio, porque a veces nos dan con la puerta a las narices, porque el amor al Evangelio es más fuerte. Pasamos humillaciones para alguien que dice que no cuando vas a su encuentro ofreciéndole algo, pero tú sigues porque el amor al Evangelio es más fuerte. Señal de que Dios vive en ti. Señal de que Dios vive en ti. Pues San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice, predicar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Aquí la palabra deber está muy mal traducida. El deber es un poco este impulso irrefrenable que lleva dentro. Si no predica el Evangelio, Pablo se muere. Se muere porque llega a una vida anodina,
a una vida sin aliciente, una vida sin fuego, como la de Jeremías si se hubiera arrancado el fuego. Es ese impulso interior, por la cual muchos de los que yo conozco a vosotros vais de una parte a otra y hacéis esto y hacéis lo otro. Y me consta que en América Latina lo hacen muchos también, porque Dios ha sembrado ese fuego en vosotros y no es para vosotros motivos de gloria, porque no os ponéis como ejemplo de nadie y no utilizáis el pronombre personal yo, mi, me, conmigo. Todo el que habla es por ti, para ti, para ti, para tu gloria, para que te admiren y te aplaudan, que diga qué bueno eres, qué cosas más bonitas te han pasado. ¡Hala! Y Jesucristo en la cuneta. Nunca se convertirán, ni tú te conviertes ni ellos. No, es por este fuego que quieres compartir con los demás. Porque encontramos misericordia ante Dios. Porque encontramos, repito, misericordia ante Dios. Los 5 minutos que nos quedan, vamos a ver una cosa preciosa, evidentemente de los pastores. Encontraron a María. La encontraron, dice María, a José y el niño, dice María, por su parte, guardaba todas estas cosas, las meditaba en su corazón. ¿Qué vio María? Agarraos, que esto que vais a escuchar es muy gordo. ¿Sabéis lo que vio María en los pastores? A sus primeros hijos, aquellos de los cuales le dijo Jesús en la cruz al discípulo amado, ahí tienes a tu hijo. La primicia de sus hijos estaba representada por estos pastores. ¿Por qué? Porque los apóstoles envolvieron la palabra en su corazón y salieron al encuentro de Jesús. El fuego les envolvió con su luz. El fuego, repito, les envolvió con su luz y detrás del fuego vino la palabra. Y la palabra les puso en camino. Porque dejaron que el fuego y la palabra de Dios envolviera su corazón. Y les dio fuerza para dejar los rebaños, sus pertenencias que vigilaban con armas, con sangre, con violencia. Y fueron al encuentro de Jesús, con la palabra en el corazón, con el fuego del corazón. Y María guardaba todas estas cosas en el corazón. Y antes que los pastores, guardó la palabra que le dio Dios por medio del ángel en el corazón, diciendo, hágase en mí según tu palabra. Y María, quizás sin saberlo, no lo sabemos, tampoco es importante, vio en ellos la primicia de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de María? Los que guardan la palabra en el corazón. Sí, repito, no nos dejemos llevar por sentimentalismos. Los que guardan la palabra en el corazón, como la guardaron en primer lugar los pastores. Como en primer lugar la guardaron los pastores. Y por eso termina este evangelio diciendo, los pastores se volvieron a sus rebaños, volvieron al monte, a las montañas, donde su rebaño, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme se les había dicho. Esto es la fe. Primero se te dice, después tú cumples y después ves. A los apóstoles se les dijo en primer lugar, os ha nacido el Salvador en Belén. Ellos guardaron en el corazón, decidieron entre las ovejas y la palabra que habían escuchado y vieron que la palabra se cumplía. Por eso uno puede saberse la Biblia de memoria y no ser cristiano, ni discípulo del Señor, ni discípula del Señor. Porque lo hace como los pastores, o como San Pablo, o como los apóstoles después de la resurrección del Señor. Y conforme vas cumpliendo la palabra, vas viendo que Dios es fiel contigo. Y esta fe es una fe de granito, es una fe de roca, nadie te la puede quitar. Aunque ahora hubiera una persecución en el mundo entero, en unos ataques contra la iglesia, contra los discípulos del Señor, donde no quede ni uno vivo, cosa que nunca acontecerá porque la iglesia de Dios permanece para siempre, pero para que nos entendamos,
nadie te podrá arrebatar la fe. Porque tú primero escuchaste, segundo obedeciste en tu corazón, tercero pudiste ver como los pastores. Y por eso en la Escritura aparece con frecuencia esta frase, hemos visto y oído, en el lenguaje de Israel. Primero hemos oído, hemos creído en lo que hemos oído del Evangelio, lo hemos cumplido y hemos visto que tú estás con nosotros, Señor y Dios nuestro. ¡Feliz Año Nuevo, chicos! Amén.